Vamos. Bueno, ya esto lo vamos a hacer de forma más práctica. Ayer habíamos hablado sobre lo que es eh, toda todo el circuito de recompensa y todo, básicamente, lo que se podría decir la fisiopatología de lo que es el trastornos por consumos de sustancias. Y habíamos hablado de la nicotina. Pero también existen otras sustancias que tenemos que tratar, que es la cocaína y que es eh, la marihuana. Bueno, la cocaína, ustedes, películas, en series, se ha visto que es el núcleo de conflictos. Ya el conocido, grandes series, películas, reitero, se han utilizado para poder sensibilizar a la población en no usar eso, ¿no? Por las consecuencias que puede tener. Entonces, como pueden apreciar aquí, el trastorno por consumo de cocaína, en cuanto a epidemiología, hay un gran consumo. Pero algo que de repente puede llamar la atención es que de todo el mundo, el primer productor es Colombia, en el segundo lugar, como pueden apreciar, es Perú, con el 27% de la cocaína que se exporta a todo el mundo. Y ahora, lo interesante es que en esta planta, la planta de donde proviene la cocaína, es pues endémica de zonas andinas, como pues es Colombia, Perú, Bolivia. Ecuador. No es una planta que crezca en otros lugares, otras latitudes, sino que con la globalización, pues esto se ha hecho más evidente. Pero ¿qué otras cosas importantes? Hay factores familiares, sociodemográficos y psiquiátricos que van a ser determinantes para el inicio de consumo. ¿Y cuál es el perfil? El perfil es paciente varón, soltero, que consume tabaco, alcohol y cannabis, pero que también tiene una personalidad antisocial o trastorno límite de la personalidad. Otra circunstancia que ya les había mencionado también ayer es la exposición de adolescentes a estimulantes. Eh, los adolescentes, les mencionaba ayer, no tienen muy consolidado la corteza prefrontal. Todavía está madurando su sistema nervioso. Les decía que hay una diferencia, ¿no? En hombres, poco más de los 23 a los 25 años, en las mujeres un poco antes, pero justamente por eso hay una gran vulnerabilidad y iniciar las drogas a esa edad, a la edad temprana, puede condicionar que se perpetúe, se cronifique y se produzca un trastorno por uso de sustancias, es decir, una drogodependencia. Recordar, pues, que hasta cierto punto drogodependencia, adicción, farmacodependencia son lo mismo, solo que en el DSM-5 evitan hacer el término de drogodependencia porque dependencia es una de las características, no exclusivamente la más importante del trastorno, por lo que ellos denominan trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Y la adicción la guardan para otros problemas que están relacionados como el juego patológico. Adicción al juego patológico, adicción al internet, adicción a la pornografía también, por ejemplo. Entonces, en pacientes adolescentes, por ejemplo, que tienen déficit de atención y han sido expuestos a estimulantes para mejorar su déficit de atención, hay una predisposición a que se pueda, a que estén
A que estén pues predispuestos, hay una vulnerabilidad para que presenten consumo de cocaína cuando sean adultos. Otra cosa que va que constituir un factor de riesgo para que se vuelva, ya no solamente para que inicie el consumo de cocaína, sino para que se convierta en un trastorno, en una dependencia a cocaína, es la cantidad que consume. Cuando se consume más de 0,3 gramos por día, es muy probable de que el paciente sea dependiente. Eh, cuando la cocaína se fume, recordemos, ahorita vamos a ver que no toda la cocaína se va a consumir de esa forma, pero la fumada, al igual que la nicotina les mencionaba ayer, eh, pasa mucho más rápido el torrente sanguíneo y tiene su efecto mucho más rápido y por lo tanto es más, se obtiene el efecto más rápido y eso perpetúa las cosas. Y más de tres ACEs significa eventos traumáticos de la infancia. A eventos traumáticos de la infancia puede ser cosas como violencia física, psicológica, negligencia, separación de padres, entre otras cosas. Cuando hay más de tres de estas características, también es un factor de riesgo para que haya dependencia a consumo de cocaína. El TDAH de la infancia, ¿no? Que está relacionado con lo que previamente les he mencionado. Y comorbilidades como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y el mismo TDAH y están, son factores de riesgo para que se presente pues, el consumo de sustancias. Y bueno, de por sí también estos trastornos mentales van a ser comórbidos. Aquí van a escuchar mucho déficit de atención. Y de hecho, muchos pacientes que tienen consumo de sustancias tienen como comorbilidad el trastorno de déficit de atención del adulto. Ojo con eso. Bueno, aquí breve. La planta de cocaína tiene varios componentes. El componente que es el que se utiliza para fines que tiene efectos psicoactivos es la cocaína, pero no es la única, no tiene otros componentes la planta de cocaína. Es un alcaloide, obviamente. El nombre en realidad de la cocaína es la benzoilmetilhexnonina, ¿no? Ese es el nombre químico, ¿no? Sino que, bueno, cocaína, por diferentes motivos que ahorita eh, no son necesarios comentarlos. Pero la planta de cocaína, como pueden ver, se puede extractar, que es algo que tradicionalmente se utiliza en los pueblos andinos. Se puede preparar en infusiones o la hoja de coca para hacer un mate de coca, un té, que pues en algún momento pues fue bastante mencionado con uno de nuestros jugadores de selección, que no sé si recordarán. Entonces, en realidad la cocaína como tal, eh, que la hoja de coca, mejor dicho, tiene varios componentes que pueden ser utilizados de forma medicinal. Ahora, el problema es que este uso se ha tergiversado, se ha distorsionado con el pasar de los años, al punto pues que actualmente se restringe su cosecha porque pues se usa de mal manera. Pero pues si todos fuéramos realmente, en un mundo ideal, mejor dicho, nos ayudaría. Y de hecho podrían hacer estudios al respecto. Eso es ese es un diagrama que nos habla de cómo es el procesamiento de la hoja de coca y cómo es que se va utilizando de a pocos o cómo van saliendo en ese procesamiento los diferentes estadios hasta llegar a lo que es el crack. La hoja de coca se va procesando y ese procesamiento va a traer en primera instancia una pasta básica, la pasta básica de cocaína o PVC. Pero este no es el objetivo. Para el productor, voy a decir entre comillas, productor,
El objetivo es obtener clorhidrato de cocaína. Y si se quiere ser más refinado, va a producir crack o la base libre. Entonces, el objetivo mayormente es el clorhidrato de cocaína, que es pues el que sale en películas, en series, todo, ¿no? Pero esto tiene un mayor costo porque por supuesto trae consigo un mayor procesamiento. Entonces, en países en vías de desarrollo como nosotros, lo que nosotros vamos a ver en las calles, en pacientes de estratos socioculturales pobres, es el consumo de pasta básica de cocaína. ¿En forma de qué? Inhalada, fumada. Se agarra esta pasta, se coloca y se quema y ese vapor o lo que el resultado de esa combustión es lo que se va a inhalar. Pero pues en realidad es el clorhidrato de cocaína lo que finalmente o lo que mayormente se suele comercializar a nivel mundial. Y obviamente que como tiene un mayor procesamiento, el crack y la base libre, más el crack y la base libre son las que son más caras, tienen un costo más elevado. Y otra cosa importante es que el crack y la base libre pueden consumirse también, pueden fumarse, al igual que la pasta base. El clorhidrato de cocaína no, por la forma, no solo por la forma, sino por las características físicas que tiene, no la hace fumar, pero más bien sí, sí se pueden, es hidrosoluble y también pueden inyectarse, pero no fumarse. Y bueno, este es un diagrama que nos habla de cómo se hace todo el procesamiento, más o menos para que entiendan. Que esto cuesta y obviamente al costar mucho también involucra pues que se venda y por qué pues el narcotráfico utilizado como medio de subsistencia eso. Bueno, las formas de abuso, como les decía, aquí lo importante de este cuadro es esto, ¿no? Que aquí para términos generales, cuando nosotros hablamos de la hoja de coca, es algo tradicional de nuestra cultura andina, de todos los países que pertenecen a la cordillera de los Andes, no es algo que se tiene que satanizar porque el mascado tiene una concentración parecida al clorhidrato de cocaína, pero no quiere decir que va a desarrollar dependencia, porque las concentraciones plasmáticas que pueden ser 20-30% tienen una velocidad de aparición lenta, justamente porque es vía oral. Recordemos que conforme la sustancia ingresa al organismo y esta sustancia llega al área de recompensas, es que va a producir mayor poder adictivo. Si la sustancia se demora en llegar desde el momento que se consume hasta producir el efecto placentero, gratificante, se demora más, es menos probable que se produzca esta adicción. Por eso que la hoja de coca, aparte de que tiene una concentración baja, entonces no va a producir dependencia. El resto de modalidades, pues sí las va a producir. Eh, y cuando la velocidad de aparición de efectos es muy rápida, es lo que yo les decía, pues es que va a ser más adictiva, ¿no? Que es el caso de la pasta básica, que es la cocaína base, y pues obviamente también el crack. Aquí no se ha considerado el crack. Eh, pero algo también importante es que la duración del efecto es el inicio de la acción es en segundos, pero el efecto no es duradero, ¿no? Como pueden apreciar aquí, hasta 10 minutos, a diferencia del clorhidrato de cocaína que puede durar hasta 1 hora. Entonces, eso es una de las características transversales a todas las drogas, ¿no? Puede, si alguien usa
una sustancia, la ingiere y esta sustancia obtiene el efecto inmediato, va a hacerla propensa a ser más dependiente, pero la duración del efecto también es menor. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, básicamente lo que anteriormente les había mencionado, que eso va a depender de la vía de administración. El fluidato de cocaína que es esnifada, es aspirada a través de la nariz, pues en 30 segundos ya está en el torrente sanguíneo. Pero fumada en 5 segundos. Recordemos que el fumarla hace que pase más rápido a la circulación. Y pues bueno, ya otros son otros datos que también para tener en cuenta. Y otra cosa importante en la farmacocinética es su metabolismo. Aquí puntualmente dos cosas. Que la cocaína va a tener un metabolito, va a ser procesada por esterasas, no por el citocromo, sino por esterasas que van a convertir la cocaína en benzoilecgonina y finalmente en ecgonina. Hay varias vías, como pueden apreciar aquí, ¿no? Cocaína nitróxido, norcocaína, ergonina metil éster, pero la más importante es esta que produce la benzoilecgonina. Eh, y lo interesante es que las otras eh, formas que se metabolizan en menor proporción pueden producir radicales libres que con el tiempo, a largo plazo, en la vía en donde se haya administrado, puede producir, pues, puede ser el punto de partida para el cáncer. Y aquí el etanol, otra cosa importante es que el etanol se relaciona bastante a lo que es el consumo de cocaína porque el etanol más bien lo que produce es que se desvíe el metabolismo de la cocaína hacia lo que es el cocaetileno. Eh, y el etanol, digamos, junto con la cocaína, consumidas en conjunto, van a producir que se amplifique el efecto de ambos. Es una amplificación bidireccional. Y lo importante aquí es que la benzoilecgonina, que es el metabolito de la cocaína, es el que se suele utilizar para ver si el paciente ha consumido cocaína, puede estar hasta 3 a 4 días. Obviamente que esto va a depender de la cantidad del consumo, de la frecuencia del consumo y la vía de administración, ¿no? Recordemos que si es una administración eh, a través de fumar, si es fumada, es más probable que la vía de disponibilidad sea menor y por lo tanto no se pueda obtener ese metabolito en orina, ¿no? Por lo que va a ser mucho más probable que se encuentre este metabolito en pacientes que consumen el clorhidrato de cocaína y pacientes que consumen el PVC. El PVC, aunque esto lo podemos ver aquí, en lo que es la duración del efecto en cuanto a la concentración. Bueno, otra cosa importante es que cuando se consume de forma, cuando se fuma, mejor dicho, no necesariamente se va a producir
ese metabolito, sino el otro que es el AME. AE, AEME, que es la nitroenonina metiléster. Pero bueno, eh, el metabolito cocaetileno es muy importante porque está relacionado con alteraciones del corazón. Y los tres que se están señalando, el cocaetileno, la norcoína y nitróxido, son metabolitos que pueden funcionar como radicales libres y producir, eh, generar cáncer. Entonces yo les decía, pues, por ejemplo, en el caso de Guerrero, supuestamente decían que había consumido cocaína, alguna de sus formas, pero sí es probable realmente, como lo podemos apreciar, de que al consumir mate de coca haya salido positivo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de cuánto ha sido la concentración. Y eso incluso depende de la hoja, si la hoja está muy seca o si la hoja no está tan seca. Y qué parte de la hoja ha sido también. De hecho, este estudio pues, nos dice de que es posible encontrar una determinada cantidad del metabolito después del consumo de mate de coca. Ahora, los exámenes nos van a dar resultados cualitativos o cuantitativos, es decir, cualitativo, positivo, negativo, cuantitativo, una cantidad. En el caso, pues, de nuestro jugador, no estoy seguro cómo fue, eh, no he averiguado, pero me parece que fue solo cualitativo. Y eso es algo que se tendría que tomar en cuenta para todos los países sudamericanos. Bueno, después, la cocaína tiene como efecto de producir es una sustancia que bloquea los transportadores. Los transportadores principalmente de dopamina y de noradrenalina, y aquí nos enfocamos en la dopamina, que es el núcleo del asunto. Por lo tanto, va a aumentar los niveles de forma considerable de cocaína y esto va a tener repercusiones en el organismo, porque aumentar los niveles de cocaína al aumentar la cocaína los niveles de dopamina, esta dopamina va a actuar a nivel del sistema nervioso simpático en diferentes niveles y puede actuar pues produciendo taquicardia, hipertensión arterial, eh, sequedad de la boca, entre otras cosas que son características pues, de una intoxicación. Y en el caso de la pupila la midriasis, ¿no? Que es algo característico en los pacientes que están intoxicados. Pero también como se elevan los niveles de dopamina en la vía mesolímbica, es probable que se presenten alucinaciones auditivas y una característica interesante de la cocaína son las alucinaciones táctiles, en donde el paciente siente que hay animales caminando debajo de su piel. Entonces, como todos los trastornos por consumo de sustancias, siempre van a haber estas cuatro características que se agrupan en 11 criterios. El control deficitario, ¿no? Consume cantidades, no hay un control sobre lo que se quiere consumir, esto repercute en las actividades, y hay un ansias de consumir, hay una repercusión en su ambiente laboral, social, interpersonal, y se consume a pesar pues de que puede repercutir en su salud física. Y por último, pues la tan mencionada tolerancia y abstinencia. La intoxicación por estimulantes como la cocaína va a producir todas estas cosas, ¿no? Que hemos mencionado. Taquicardia, dilatación pupilar, tensión arterial, sudoración, náuseas, vómitos y todo eso que podemos observar. Y la abstinencia sí es importante. eh, Como decía el día de ayer, todas las drogas que son estimulantes en la abstinencia van a tener el efecto contrario.
ya que como la droga no está presente, pues se va a producir, claro, en este caso, un retraso psicomotor, pero de forma, generalmente retraso psicomotor, pero de forma refleja, pues puede haber una activación, hiperactivación y una agitación. Va a haber aumento del apetito, insomnio, sueños vívidos, fatiga, y eh, en algunos casos puede haber una tolerancia cruzada. O sea, un paciente que consume un estimulante puede tener tolerancia hacia la cocaína, entonces puede presentar una dependencia mucho más rápido. Eso es una teoría, pero no es descartable. Pero bueno, estas son las características del síndrome de abstinencia de cocaína. Bueno, en la evaluación se puede utilizar este cuestionario que son 3 preguntas y pues hacemos toda la historia clínica pertinente para profundizar de qué se está tratando. Las intervenciones en cuanto a tratamiento son en principio psicosociales, con apoyo psicológico, mantenimiento psicológico en grados leves. Si ya son grados moderados, la severidad va a depender pues del número de síntomas, el número de síntomas que presentan de esos 11 que se les había mencionado. Pero las intervenciones son principalmente psicosociales, terapéuticas, en la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, también la entrevista motivacional es otra de las cosas que se puedan utilizar, como pueden apreciar ahí. Y siempre, pero siempre, siempre lo que nos dice que tiene bastante evidencia es la toma de decisiones compartida. En general, esa es una característica transversal para las intervenciones de los pacientes con problemas de uso de sustancias, que siempre hay que conversar con el paciente y mencionarle, mira, esto es lo mejor para ti, ¿qué te parece si lo hacemos? No necesariamente perseguir su consentimiento, pero justamente utilizando estrategias como la entrevista motivacional, convencerlo de que es lo mejor e ir de la mano con él. Y bueno, finalmente la marihuana, una droga subestimada, menospreciada. ¿Por qué pues se cree que no puede producir el potencial adictivo que las anteriores o que las demás? Pero sí, sí es posible. Tiene un mayor consumo en jóvenes y de hecho en los últimos años, en las últimas décadas, aumentó el consumo en adolescentes. La edad media es a los 22 años. En América del Sur, eh, la edad, la prevalencia es entre los 15 y 16 años es de 7%, pero estos son datos del año 2019, no encontré datos más actualizados. Esa es una falencia que se debería mejorar. Los estudios epidemiológicos que se realizan en el Perú, generalmente están abocados al alcohol, están abocados al tabaco, no al resto de drogas. Y aquí importante que entre los 12 y 17 años hay un incremento que eso lo distingue el Perú respecto a otros países sudamericanos. Y pues que también hay una mayor prevalencia en colegios públicos que en privados. Las vías más comunes de administración es fumándola como porro, el bloom, que es envolver la cocaína en una envoltura de tabaco, el vaporizado, como la nicotina, o por vía oral, que pues son los happy brownies que pues alguna vez ustedes deben haber escuchado. Como siempre, esto es una sustancia que proviene de una planta. La planta tiene varias sustancias, entre ellas, pues, esta, que es un terpenoide
dentro de las sustancias más importantes que presenta esta planta de cannabis está el THC, el tetrahidrocannabinoide, cannabinoide y el cannabinoide. Y pues de estas dos, la que tiene el efecto psicoactivo es el tetrahidrocannabinoide. Psicoactivo en el sentido pues que activa el sistema de recompensa, el CBD, que de hecho el CBD se utiliza o se está estudiando para otros problemas y para usos médicos. Eh, bueno, en cuanto a la farmacocinética, aquí datos generales. Eh, Importante aquí el metabolismo. El metabolismo es metabolizada por los citocromos, a diferencia del anterior, que era por las esterasas. Y el principal metabolito es el 2-hidroxi-THC, que es lo que se puede encontrar también en la orina. Y otra cosa interesante es que la marihuana puede inducir otras enzimas. Entonces, si tenemos algún medicamento que tiene metabolismo por estas enzimas CYP2DB y CYP2C, perdón, entonces hay que tener cuidado. El que sea un inductor significa que hace que estas enzimas trabajen más. Y el trabajar más, por ejemplo, si tenemos un fármaco que es procesado por CYP3A, tenemos que darle una mayor dosis, porque con la dosis estándar se va a procesar más rápido y no va a alcanzar su efecto terapéutico. Bueno, y este gráfico es para mostrarles el sistema endocannabinoide. Eh, Todos dirán, pero ¿cómo es que una droga tiene su sistema, a diferencia de las anteriores? Y no es que tenga su sistema, sino que en realidad, aquí vamos a entenderlo. El sistema endocannabinoide tiene tres partes, que son los receptores, los ligandos y las enzimas que biosintetizan los ligandos, es decir, los endocannabinoides. El hecho de que, pues, no es que la marihuana tenga su sistema, sino que la marihuana es una sustancia de que tiene una eh, conformación química muy parecida, y eso es lo que se suele interpretar en los medios científicos a lo que son los endocannabinoides y tiene su acción en el receptor de endocannabinoides, ¿no? Entonces, el receptor cannabinoide, me refiero. Entonces, no es que tenga o haya un sistema específico, pero bueno, es muy parecida a esa molécula y por eso que tiene su acción. Aunque hay otras teorías que tratan de hablar de que en realidad, pues, esta planta sí tiene ciertas ventajas. Digo, como estamos conversando, sí tiene algunos usos medicinales. Los ligandos endógenos, es decir, lo que nosotros encontramos en el cuerpo y que van a estar presentes en nuestro cerebro son dos sustancias. La anandamida, que es la AEA, y el 2-araquinoilglicerol, el 2-AG. Estos dos son los que normalmente son secretados en el cuerpo, son producidos, perdón, en el cuerpo y van a actuar sobre receptores de cannabinoides. Los exógenos son los que había mencionado anteriormente y que se encuentran en la planta, pero que también son agonistas de los receptores. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Aquí, básico. El AEA, aquí se está produciendo la anandamida. La anandamida se produce a través de fosfolípidos, es transportada hasta la hendidura, de la hendidura sináptica se va hacia el receptor, generalmente es el CB1. El otro ligando endógeno, endocannabinoide, es el 2-AG. A través de fosfolípidos se procesa, se produce
transportada y se va y se pues va como ligando a los receptores, CB1, CB2. Los receptores son dos, ¿no? CB1 y CB2. A nivel central son mucho más frecuentes el CB1 que el CB2. Y pues una vez que se une su receptor, tiene un efecto. El efecto que principalmente tiene la marihuana, perdón, el efecto que tiene principalmente los endocannabinoides como el AEA, la anandamida y el 2-AG es de equilibrar el estado de las neuronas y del sistema nervioso en general. Es como una especie de darle un stop. Nosotros estamos trabajando día a día, pero tenemos un momento en que necesitamos relajarnos. Podríamos decir que ese es el objetivo que tienen estos endocannabinoides. De hecho, la anandamida está elevada justo cuando estamos por dormirnos. Tiene un efecto relajante. Y los receptores, pues como pueden apreciar, se encuentran el CB1 principalmente en, a nivel central y a nivel periférico el CB2. Una cosa importante del CB1 es que se encuentra a nivel presináptico, lo que quiere decir que moldea o modula la liberación de otros neurotransmisores. Es decir, que puede inhibir la liberación de neurotransmisores. Y un gráfico más amplificado sobre la anandamida, sobre el 2-AG y cómo estos van incidiendo en sus receptores respectivos. Y bueno, entonces, como esos están distribuidos, tienen receptores en varias partes del cuerpo, no solamente a nivel central, incluso en el sistema nervioso periférico, en la médula espinal. Las acciones de la marihuana en el cuerpo son, uno, analgesia, inhibición de la conciliación de la memoria, que tiene receptores en hipocampo, en el cuerpo exterior, inhibición de la actividad motora, aumento del apetito en sus receptores a nivel hipotalámico, a nivel de vasos sanguíneos produce vasodilatación, lipogénesis periférica. Y como les decía, entonces todo esto que nos trae como resultado, relajación, olvido, protección. Protección quizás sería la palabra final. Lo que trata de hacer este sistema endocannabinoide es de hacer un stop al organismo para que pueda recomponerse y volver a la acción. Obviamente que esto no es algo persistente, permanente, es una suerte de intercambio de vías, de modulación entre vías, que va a hacer que esta predomine en ciertos momentos y no de forma persistente. Pero si nosotros de forma artificial eh, cronificamos, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, si alguien que consume marihuana la consume de forma moderada, severa, va a producir alteraciones en la memoria, va a tener inestabilidad postural, va a presentar un aumento del apetito y pues, por ejemplo, va a tener inyección conjuntival, ¿no? Que es lo que sucede en personas que consumen marihuana, están con los ojos rojos y se va a sentir laxo, enlentecido, que es lo que sucede en estos pacientes. Y bueno, obviamente que al actuar en nivel del sistema nervioso central, también tienen sus receptores CB1 a nivel del área tegmental ventral. Por lo tanto, cuando la marihuana se consume, el THC va a actuar a nivel de las neuronas del área tegmental ventral y va a producir la liberación de dopamina y se da todo el circuito que nosotros ya hemos conversado. Y aquí me detengo una cosa importante para que tengan en consideración. Creo que aquí se había hablado.
es que en condiciones normales la mantadina, eh, es decir, esta sustancia, la anandamida, aquí me confundí. La anandamida, ahí me corrijo luego, por favor, que es un error mío. La anandamida va a participar en la regulación de principalmente funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que están relacionadas con la corteza prefrontal. Por ejemplo, la toma de decisiones, flexibilidad mental, control, autocontrol, memoria de trabajo, memoria espacial, entre otras cosas. ¿Qué pasa si la anandamida en condiciones normales permite el equilibrio de este funcionamiento? Si nosotros le metemos al organismo marihuana, cuyo principio activo THC va a saturar los receptores y va a desplazar a la anandamida, entonces los efectos de la anandamida no se van a hacer, no van a ser los mismos. Entonces se rompe el equilibrio, porque el THC puede actuar como agonista de ese receptor y en principio puede eh, en teoría reemplazar a la anandamida. Pero, pero, como sabemos, el paciente no solamente consume una vez, sino que consume más y cada vez puede aumentar. Cuando nosotros consumimos una gran cantidad de las sustancias, se entiende pues que los receptores van disminuyendo, ¿no? Se regulan a la baja. Y al regularse a la baja, todos estos efectos que son equilibrados, mantenidos, son abolidos y por lo tanto se produce una alteración de las funciones ejecutivas. Es por eso que los pacientes, a mediano y largo plazo, consumidores crónicos de marihuana pueden tener alteraciones de sus funciones ejecutivas. Y una de las cosas que muchas se puede observar en estos pacientes es una disminución de la velocidad de procesamiento de las cosas. Es decir, que tú le preguntas algo, le comentas algo y está enlentecido y no te entendió, le tienes que repetir dos, tres veces. Y de hecho, un estudio que se realizó en adolescentes que comenzaron el consumo de marihuana durante la adolescencia y que consumían 12 veces al día, se encontró que tenían una disminución de su coeficiente intelectual. Se le hizo un seguimiento y cuando se le hizo un seguimiento en varias etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la adultez, y si en la adultez, y perdón, si en la tercera evaluación, que ya eran adultos, mantenían este consumo, había incluso hasta una disminución de su CI de 6 puntos, casi 7 puntos. Por lo que es importante entender, sobre todo en adolescentes que comienzan un consumo eh, prematuro de la marihuana, puede repercutir en su capacidad intelectual, en su CI. No necesariamente es lo que sucede con los adultos, que inician su consumo cuando son adultos. Y bueno, hay una relación entre el tabaco y entre el sistema endocannabinoide. Sí, recuerden que unas drogas se relacionan con otras y les decía que hay una interrelación. Por ejemplo, el tabaco lo que hace es inhibir a las neuronas GABAérgicas del núcleo accumbens. Eh, el núcleo accumbens es el que recibe la dopamina y el que produce la sensación de placer una vez que incide sobre él la dopamina. Pero el núcleo accumbens a su vez tiene proyecciones, eh, proyecta neuronas GABAérgicas, proyecta una neurona GABAérgica al área tegmental ventral para inhibir cuando ya siente pues que hay una gran cantidad. Lo que pasa es que el tabaco, a través de la nicotina, actúa a nivel del área eh, tegmental ventral e inhibe Al inhibir a la inhibidora, que es el GABA, entonces el GABA ya no inhibe el área tegmental ventral y se sigue produciendo más dopamina. Por lo tanto,
El consumir tabaco, el consumir marihuana va a amplificar el efecto de la dopamina y se puede producir una mayor dependencia. Por eso que, como les decía previamente, el consumo de varias drogas puede amplificar el efecto, la sensación y puede producir dependencia de ambas drogas, no solo de una. Finalmente, el cannabis medicinal, como ven, el cannabis tiene es un campo de estudio aún que está en pañales, pero lo que más se está utilizando, y que de hecho hay una ley que ha salido el año pasado, que se tiene que revisar, en fin, hay algunos que están en contra, otros están a favor. Lo que más los estudios que más se han utilizado es en el THC y CBD, en funciones variables más CBD que THC, y están relacionados con varias patologías, pero de estos les presento cuatro porque los estudios no son muy definitivos. Por ejemplo, para las convulsiones infantiles, para lo que es las náuseas y vómitos en pacientes que están recibiendo quimioterapia, eh, para la anorexia que se produce en pacientes con SIDA y que también reciben quimioterapia, y la nabilona que se utiliza para las náuseas y vómitos. En realidad, no hay muchos estudios concluyentes, pero también hay estudios que sí se utilizan en pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático, sobre todo para lo que es y está referido a a los síntomas de sueños vividos, recuerdos. Eso es lo que puede ayudar el CBD. Ahora, el CBD, el THC, es el cannabis como tal, el cannabis medicinal, a veces, como no está regulado, se vende en tiendas naturales, pero el que se vende en tiendas naturales no significa que se haya hecho un ensayo clínico. Recordemos que nosotros consumimos un medicamento porque tiene una acción farmacológica que ha sido adecuadamente controlada. El que se venda eh, en un lugar natural es de dudosa procedencia y puede ser que ese contenido, lo que se denomina medicinal, pueda tener una mayor concentración de THC y sabemos que el THC es una sustancia psicoactiva y por lo tanto puede originar dependencia y empeorar la situación, ¿no? Por lo que no es que esté mal. Hay algunas cosas para las cuales sí se ha estudiado y tiene efectos muy interesantes, como ya los he mencionado, pero no es para todo. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, pues lo mismo, los que se reúnen en cuatro grupos, los 11, intoxicación por cannabis, ¿no? Lo que les decía, va por así, inyección conjuntival, que produce vasodilatación, o para haber aumento del apetito, boca seca, taquicardia. Y en la abstinencia, pues más bien, otros síntomas como irritabilidad, nerviosismo, insomnio, pérdida del apetito, intranquilidad, estado de ánimo deprimido. Y esto es lo que tenemos que tomar en consideración para hacer el diagnóstico. En el síndrome de abstinencia, como ven, hay algunas características que son contrarias a la intoxicación. Eso no siempre se cumple en todas las drogas, pero para tomarlo en cuenta. Eh, estas tres resalto para que las consideren, son las aplicaciones que tienen canales medicinales que tienen que no tienen muchos, pero sí hay estudios que son prometedores y son en el dolor crónico, en el estrés postraumático,
y las náuseas inducidas por quimioterapia, problemas convulsivos y pues en cuidados paliativos. Entonces, finalmente tenemos esto, que es el resumen de todo. El sistema de recompensa, que es la vía mesolímbica, una de las tantas vías de la dopamina, que va del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Cuando hablamos de nicotina, por ejemplo, la nicotina tiene su receptor, tiene su sitio de unión. Recordemos que es alfa 2, es alfa 4, beta 2. Es un canal iónico que produce una despolarización y esta despolarización produce una liberación de dopamina. em, pero también hay otras sustancias que están relacionadas como los cannabinoides, el THC. El THC que acabamos de hablar puede actuar directamente a nivel del núcleo accumbens y producir el efecto placentero, o como ya lo habíamos comentado, puede actuar a nivel del área tegmental ventral en su receptor CBD1 y producir la liberación de dopamina. Pero si se combina con otras cosas, las cosas también van a empeorar. Entonces, eso es la bibliografía y eso es lo que quería hablar el día de hoy. Es un tema amplio, interesante, y como les dije ayer, si hay preguntas o dudas, sé que muchos pueden tener dificultades para poder ingresar porque se junta con otros cursos. Así que si luego lo ven en la grabación, hagan extensivos sus preguntas con sus compañeros de la sede de Arco Herrera, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. Agradezco su atención y pues ya nos estaremos viendo en otro momento. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora.